Queridos hermanos, saludos nuevamente para todos ustedes. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios y a ustedes por su apoyo. Gracias por compartir estos temas que son importantes para aquellos que tienen dudas, que necesitan recibir orientación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema que es muy común en el mundo cristiano evangélico y en el catolicismo: el infierno eterno. ¿Hay un infierno eterno? ¿Quemará Dios a los perdidos o impíos, como los querramos calificar? ¿Los quemará eternamente? Aquí yo debo decirles, mis hermanos, que en la mente humana siempre prima que, conforme a la mente humana, así también se califica a Dios. Me explico. El Dios, y va a decirlo con minúscula, el Dios que va a quemar a los perdidos por la eternidad, para mí es un psicópata, es un desquiciado, un verdugo, vengativo, que no se va a saciar con castigar a alguien que no aceptó su invitación, sino que lo va a quemar por la eternidad. Pero, ¿quién dice eso? Los seres humanos. Y los seres humanos, como que también tienen una mente así como similar, porque se idean un Dios de tal manera que ese Dios tiene que hacer como ellos creen que debería hacer. Mis hermanos, esto es lamentable porque esto distorsiona el carácter de Dios. Lo distorsiona completamente. Aquí hay dos extremos que debemos tener en cuenta. Este es uno. Dios va a quemar eternamente a los pecadores. Por ahí encontré un video de donde un supuesto es llevado al infierno y después es llevado al cielo. Pero cuando es llevado al infierno, dice que allá vio a muchos personajes. Y especialmente recuerdo a uno que vio allá en el infierno, Fidel Castro. Entonces decía este soñador que había visto a Fidel Castro en el infierno y que un ángel maligno lo tenía empalado en un tridente y otro le estaba dando, porque él estaba pidiendo que le dieran algo para beber, porque tenía mucha sed, y otro demonio le estaba echando como una especie de ácido, algo así. O sea, oiga, unas mentes desquiciadas, totalmente desquiciadas. Esos sí son psicópatas, pero psicópatas que tienen un Dios también psicópata. Dios no es así, hermanos. Dios va a castigar. Ojo con eso. Dios va a castigar, porque el otro extremo es el que no, Dios no va a castigar a nadie, Dios no mata, Dios no destruye. O sea, ese Dios que es un viejito bonachón allá con el cabello blanco como un Papá Noel y que solo está para cumplirle los caprichos a los seres humanos, a sus criaturas, y que no va a destruir y que a todos va a salvar, esa es una mentira. No sabemos cuál de las dos es peor. No hay cuál de las dos es peor. ¿Cuál de esos dos extremos? Nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos en un equilibrio. Dios va a castigar. Pero es que el problema viene con la mentira que el diablo le dijo a Eva en el huerto del Edén y que la sigue repitiendo todos estos predicadores de la inmortalidad. No moriréis. Y como no se mueren, como lo que sale dentro de ellos es un espíritu que queda por ahí divagando, hay que ponerlo en algún lugar. Entonces los católicos lo mandan o al infierno, o al cielo, o al purgatorio. Pero a algún lado hay que ponerlo. Los evangélicos, los creyentes de las iglesias dominicales tienen dos opciones. Si era buena gente, un buen cristiano, según ellos, está allá en el cielo. Pero si era un malo que murió por allá haciendo, ese va de una para el infierno. Armando Alducin dice, al segundo,
Se murió y al segundo ya lo está recibiendo el diablo allá en el infierno. Unas cosas que no tienen razón de ser. Mis hermanos, vamos a leer unos textos que nos van a ayudar a comprender mejor este tema, porque la Biblia nos da luz sobre esto. Alguien podría estar pensando aquí que nos está escuchando pero ¿cómo así si la Biblia dice que habrá un fuego eterno que van a quemarse en día y noche por los siglos de los siglos? Miren, el último que se va a consumir en el lago de fuego será Satanás. Aquí la pregunta que no tiene una respuesta fehaciente es ¿cuánto tiempo durará Satanás en ese fuego purificador de aniquilamiento? Pueden ser siglos. Y día y noche, muchos de esos asesinos, de esos criminales, de los que han hecho tanto mal en este mundo, tardarán. Porque así como dice la Biblia, pagará cada uno conforme a sus obras. Según sean sus obras, lo que hayan hecho mientras vivían en esta tierra, así será su castigo. Castigo justo de parte del Creador, de quien no se puede equivocar. Miren, mis queridos hermanos, vivimos en un mundo completamente tergiversado. Los asesinos están libres, criminales despiadados libres, y muchos que no han hecho nada están en las cárceles. Con el Señor no va a ser así. El juicio de Dios será un juicio justo. Así que no nos podemos, y a mí me alegra eso, y a ese Dios que hará un juicio y que será justo en eso, a ese Dios es al que nosotros le servimos. Y vuelvo y repito, es una mentira que digan estos que los adventistas somos unos herejes que porque no creemos en el infierno eterno, y a ellos les parece que es que ellos no están en riesgo de irse a ese infierno eterno. Todos están en riesgo. Mañana podemos decir, yo no quiero más estudiar la Biblia y no vuelvo a la iglesia, y ¿quién me va a decir que no? Ni Dios me va a decir que no. Tengo la libertad de elegir. Entonces, estos que ahorita están mandando a los otros al infierno, mañana pueden estar ellos en el infierno de este mundo y también en condenación. Y uno encuentra muchos de estos que condenan de una manera despiadada, y sus predicaciones son predicaciones que lo que dan es asco, porque no hablan sino de infierno, y van para perdición, hijos del diablo, cerdos, marranos, les dicen de todo. Unos predicadores que de cristianos tienen muy poco. Primer texto que quiero compartirles. Tengo aquí en el Ezequiel, en el capítulo 28, dos textos que nos dicen qué va a pasar con Satanás, el jefe de todo este terrible mal que ha llegado a la tierra. Dice el versículo 18 de Ezequiel 28. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Esto no es claro, hermanos? ¿No es clara esta palabra de Dios aquí? ¿Qué va a pasar con el diablo? Quedará en ceniza. Ya les dije, será el último en consumirse en ese lago de fuego. Pero dice el texto 19, para siempre dejarás de ser. Para siempre. Y si vamos y seguimos aquí leyendo, por ejemplo, Malaquías 4. Miren lo que dice Malaquías 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Serán estopa. Esa es una figura muy clara de cómo va a consumir ese fuego a aquellos que rechazaron ese llamado de Dios. Serán estopa. Y en la parte final dice, no quedará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz? Satanás. ¿Quiénes son las ramas?
sus ángeles y todos los que han escuchado esa voz entre los seres humanos para negar a la existencia de Dios o para rechazarlo, o para elegirlo con un evangelio a su acomodo, un evangelio a la medida humana. Versículo 2, mas vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en aquel día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Interesante, ¿no? Claro. Va a ser un día terrible, por supuesto. ¿Esto cuándo va a suceder? Al fin del milenio. Después de que Cristo venga, comenzará un periodo que conocemos como el milenio. En ese fin es que va a llegar este juicio ejecutivo contra todos los que se perdieron. Leamos, miren, los salmos son muy claros, mis hermanos, con este tema. Voy a leer algunos salmos que nos dicen qué es lo que va a pasar con los impíos, con los malignos, con los que rechazan al Señor. Dice el Salmo 37, del versículo 9, el 10 y el 20. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Versículo 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. Oiga, qué claridad. Lástima que es que los que defienden el infierno eterno ignoran estos textos. Ahora, mis hermanos, el fuego eterno viene de Dios. ¿Por qué se llama en la Biblia fuego eterno? Porque las consecuencias de ese fuego van a ser eternas. Consumirá eternamente a los perdidos. O sea, los consumirá y ya de ellos no quedará nada. ¿Qué dice aquí el Salmo 37, 20? Dice que como grasa, como la grasa, ustedes saben cómo quema la grasa. ¿Cómo quema un cuerpo humano? ¿Cómo se quema? Como grasa. Es como combustible. No quedará nada. Y la parte final dice, se disiparán como humo. Gracias a Dios. Porque, hermano querido, sería muy triste, muy lamentable que quienes vamos a ser salvos por la gracia de Dios estemos disfrutando del cielo, pero se perdió la mamá, se perdió el papá, se perdió un hermano, se perdió un hijo, no aceptó al Señor y se va a quemar por la eternidad. Tú en el cielo y tu familiar quemándose por la eternidad. ¿Eso le encuentras a eso un equilibrio? ¿Es eso justicia de Dios? Y que Dios te diga, ya está tu papá quemándose, pero usted está aquí, no se preocupe. No. Gracias a Dios, como dice la Escritura, de eso no vendrá más a memoria. Y ya, será muy duro, muy triste, porque lo que más anhelamos es vernos en el cielo con nuestros seres queridos, pero esto a nadie podemos obligar. Pero gracias a Dios, que Dios tiene un plan especial. Y otro detalle que yo quiero mencionar aquí es, por favor, no se dejen engañar. Que es que Dios va a salvar a todos, que Dios, como ya les dije, es incapaz, dio una ley, pero esa ley que él dio como legislador, Él no la puede aplicar. Eso es una mentira horrible. Dios va a castigar, porque Él es el legislador, Él es el juez. El que dio la ley, Él va a exigir que se cumpla esa ley. Entonces, esa idea de que Dios no va a hacer nada, esa es una voz satánica, esa es la voz del diablo. Y eso impide que muchos no sientan la imperiosa necesidad de hacer correctivos. Mis hermanos, las palabras del Señor Jesús fueron claras. El que no nazca de nuevo no entrará al cielo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le tapamos la boca al Señor? No, es que tenemos que ser consecuentes con la Escritura. Mire, vuelvo a lo del fuego eterno.
En Judas dice que Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo bajo el fuego eterno. Yo les pregunto a ustedes, ¿Sodoma y Gomorra están ardiendo? Si usted vaya a ese lugar, al Mar Muerto, en todo ese llano donde esas ciudades fueron consumidas, usted encuentra que están quemándose todavía, ¿no? Están solamente los rastros de ese terrible incendio, pero no hay nada allí. Ellos no se están quemando. Ya pasó, se quemaron. Y en ese fuego consumidor, en ese fuego eterno de Dios. Sí que no nos podemos dejar enredar de estos predicadores que tienen unos mensajes acomodados a su mentalidad. Yo a veces pienso que es que los universalistas se creen muy buenos y creen que ellos son más justos que Dios. Entonces imagina, hermano, mire, Nahum 1:9, ese libro pequeño del profeta Nahum, en el versículo 9 dice que Dios no permitirá que el mal se levante 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor será muy cuidadoso en quienes van a ir al reino de los cielos. Entonces imagina que el Señor lleve a Satanás al cielo otra vez. ¿Se imagina el desorden que le va a formar allí? Eso sí sería como que usted tenga una empresa y uno de sus empleados le haga una huelga, le diga de usted cualquier cantidad de cosas y luego usted lo saca de la empresa, pero su propio lo recibe. Se está envenenado. Satanás está envenenado. Él ya no va a cambiar. El odio ya lo tiene. El Señor dice en su palabra, te corrompiste a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría y está ya corrompido. Como dice que ese cuento de que Adolfo Hitler, que José Stalin, que Nerón van a estar en el cielo. Ay, Padre bendito, qué pena, pero esto es una locura. La Biblia es muy clara, mis hermanos, fuego eterno por sus consecuencias. Eso es como tomar usted una hoja y prenderle fuego. ¿Qué le queda en la mano? Cenizas. ¿Cuál fue el resultado de ese fuego que consumió esa hoja de papel? Eterno. ¿Volverá a ser esa hoja? ¿Esa misma volverá a estar aquí? No. Esas cenizas se disipan, se van. Así va a ser ese final que Dios va a infligir. Isaías 5:24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron las palabras del Santo de Israel. ¿Quiénes desecharon la ley de Jehová? Los hombres. Y lastimosamente, con la Biblia en la mano y rechazando las leyes de Dios. Fíjese lo que dice nuevamente los Salmos. Salmo 28:5. Por cuanto no entendieron a los hechos de Jehová ni en la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Salmo 73:19. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Salmo 92:7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, y para ser destruidos eternamente. Salmo 94:23. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Fíjense, hermanos queridos, aquí hemos leído textos bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a mirar algunos del Nuevo Testamento y veamos también la misma secuencia de lo que Dios va a hacer. En Mateo 5, versículo 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pero mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjense, aquí el Señor pone una ilustración de esas ilustraciones extremas.
mejor sería sacarse un ojo. Por supuesto que no se sacará un ojo, ni se cortará una mano, pero mejor fuera que andar haciendo lo incorrecto, que andar mirando lo que no se debe. Si esos ojos no son ocasión de caer, mejor sería no tener ojos, mis hermanos. Porque de perder con ojos y todo. Imagínate entonces cómo el Señor lo expone. En Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjense que estos textos siguen teniendo la misma línea. Destrucción, infierno que va a destruir. ¿Sí? Es lo que dice en Mateo 10:28. Teme a los que matan el cuerpo, a los que, miren, alguien podría quitarnos la vida, pero no podría quitarnos lo que hemos creído. Eso es lo que se refiere a Mateo 10:28. ¿Cuántos murieron en la Edad Media y en todas esas persecuciones terribles por su fe? A ellos les quitaron la vida, pero sus creencias no. Eso pasa igual en mis hermanos, y lo que el Señor dice, mejor, si alguien te mata, pues sí, te puede matar, pero no va a destruir tu fe, no va a destruir lo que tú has creído. Vamos ahora con 1 Timoteo 6:9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Interesante, ¿no? Se sigue manejando en la Biblia la misma idea. Vamos a mirar, por ejemplo, qué dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:9. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa perdición es eterna, no es temporal, es eterna. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ya les dije, cuando termine el milenio, ese será el juicio del gran día. La destrucción de todos los perdidos. Los que dice Apocalipsis que subieron sobre la anchura de la tierra y que su número era como la arena del mar. Es terrible, pero la gente no quiere oír la palabra de Dios. No quiere escuchar la amonestación. Quiere vivir en este mundo. Lastimosamente, hasta los mismos creyentes quieren las dos cosas. Tomarse de Dios con una mano, pero del mundo con la otra. Y aquí, hermanos, nos toca que tomar decisiones radicales. Si nosotros leemos en la segunda carta del apóstol Pedro, los capítulos 2 y 3, encontramos la misma idea. En el versículo 10 de segunda de Pedro 3 dice que el Señor va a venir. Entonces hay que el contexto de esa destrucción que dice Pedro, donde el mundo, la tierra será destruida junto con sus obras. Recuerden, no destruida del todo, según lo que dice Jeremías 4:27. No destruida del todo, sino sus obras quemadas. Es lo mismo de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces hay que leer la palabra con oración, con mucho detenimiento y poder extraer de ella todas esas verdades que están allí. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este ya es el lago de fuego que va a consumir a todos los que sean lanzados en ese lago. Hay un texto, mis hermanos, y les voy a compartir ese texto, porque este texto echa por tierra la idea perversa de un infierno eterno. Ese infierno eterno que tergiversa de una manera tan lamentable el carácter de Dios.
Aquí en el capítulo 21 hay un versículo que es muy claro en ese aspecto. El versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá ni llanto, ni dolor, ni clamor. ¿En dónde? En la creación de Dios, en el universo de Dios. ¿Cómo es posible que estos señores digan que habrá un infierno que va a arder por la eternidad, cuando la Biblia dice ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor? No habrá nadie en ningún lugar quejándose de dolor, porque todo volverá a aquel estado original de perfección. Dios volverá a recrear esta tierra como al comienzo, y será una tierra donde morará la justicia. Ya no va a haber eso. Eso va a desaparecer. Así que, mis hermanos, tenemos que tener, equilibrio en las cosas. Y tenemos que representar el carácter de Dios de tal manera que Él sea exaltado y no sea vituperado con estas ideas tan terribles de un infierno eterno. Dice aquí mismo el Apocalipsis 25 lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es para los justos. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses que todos los impíos morirán con el resplandor de la venida del Señor. Esos muertos no volverán a vivir. Escuche, no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces, ¿cómo es posible que van a estar en el infierno o que van a estar en algún lugar de penas? No, porque si eso fuera así, estarían vivos. Pero la Biblia dice muy claro en este texto que no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Mi hermano querido, yo quiero dejar inquietudes en ustedes. Si este mensaje llega a alguien que ha creído que Dios tiene un infierno eterno, yo le invito para que usted reflexione. Todos los textos, y es más, quiero aquí decirles, muchos textos que hablan de infierno son textos que lo que están diciendo está hablando del sepulcro. Por ejemplo, que el Señor Jesús descendió a los infiernos y dicen, Cristo descendió al infierno y allá estaban los justos del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es posible que los justos están en el infierno y que Jesús bajó a sacarlos de allá? O sea, unas inconsistencias de un Dios desordenado. Mis hermanos, eso no es así. Cristo no descendió al infierno, Cristo descendió al sepulcro. Cristo fue entrado en esa cueva, cubierto allí porque ya había muerto. Y a eso es lo que refiere la Biblia cuando habla de infierno. Es una mala traducción que lastimosamente está en la Reina Valera y en muchas otras Biblias. Muchos textos que dicen que el infierno por ejemplo, la gehenna. ¿Qué es la gehenna? Ese vertedero de basura que los judíos tenían fuera de Jerusalén para quemar basura. Ya, inclusive también quemaban allá cuerpos de seres humanos. Algunos que consideraban que no eran dignos de ser sepultados los tiraban allá. Algunos dicen que hacían sacrificios humanos y que también los tiraban allá. Bueno, ellos llegaron a unos extremos terribles también en la idolatría. Pero mi hermano querido, hay que estudiar la Biblia con oración y que la Biblia sea consecuente. La Biblia no se puede contradecir. Si Dios dice que va a destruir es que ya no está más. Si usted destruye algo, ya eso ya deja de existir. Entonces, si la Biblia dice una y otra vez, mire, dejamos muchos textos sin leer que hablan de destrucción. Que Dios nos ayude a comprender mejor la bendita palabra de Dios y sobre todo a representar su carácter como un Dios justo, misericordioso y de amor. Él no quiere destruirnos. Esa decisión también está de nuestra parte. Él ya hizo todo, pero nosotros tenemos que ser receptivos al llamado que Dios nos hace. Que Dios te bendiga.